Saludamos a esta hora al doctor Arturo Vázquez Cordano, el viceministro de Energía del Ministerio de Energía y Minas y actual director de investigación de EGER en la Escuela de Posgrado. Qué gusto saludarlo, mi estimado doctor Vázquez. Siempre es un gusto dialogar con usted. Muy buenos días, José. Muchas gracias por la invitación de nuevo a tu programa y un saludo a toda la teleaudiencia de CRC. Coméntenos, recientemente el presidente de Petro Perú, Oliver Star, ha revelado que el directorio de dicha empresa estatal aprobó 8 medidas destinadas a sanearla a la petrolera y tratar de rescatarla, ¿no? Hay un conjunto de medidas. ¿Usted cree que han sido las medidas más adecuadas o todavía faltan adoptar otras medidas para este rescate financiero y este reposicionamiento de Petroperú? Mire, la situación de Petroperú, como hemos comentado anteriormente en tu programa, es bastante crítica. El mismo presidente del directorio, el señor Stark, ha reconocido que si no se hacía una intervención rápida en Petroperú, eso no iba a durar más de 2 meses. Eso es lo que ha declarado a la prensa hace poco. Y básicamente coincidimos con él, ¿no? En el sentido de que hemos advertido que Petroperú desde el año pasado ya estaba en una situación de insolvencia y totalmente en una situación de quiebra técnica, ¿no? Es decir, hay demasiada deuda y demasiados costos que no son compensados por los ingresos de la empresa, sobre todo porque falló el sistema de FlexiCoker. Y ahí, lamentablemente, pues la administración anterior de Petroperú nos engañó a todos, ¿no? Porque ellos habían dicho que la refinería de Talar iba a entrar en operación. Entonces, ante esa situación, prácticamente este año se espera que Petroperú tenga de nuevo pérdidas, ¿no? Y quizás por encima de los 800 millones de dólares de pérdidas adicionales. Entonces, estamos hablando de unas medidas necesarias para aplicar a Petroperú y en este caso el directorio lo que ha establecido José es un plan de austeridad total, ¿no? En el sentido de reducir costos de tal manera de generar flujo efectivo que permita compensar las grandes pérdidas que se han generado con la mala gestión que ha habido en Petroperú, ¿no? Y entre estas medidas están, en primer lugar, un programa de desvinculación incentivado de los trabajadores de Petroperú, lo cual es importante porque como a mí el mismo directorio ha reconocido en un comunicado, hay más de 3.000 trabajadores en Petroperú, cuando realmente la refinería de Talara y toda la operación de Petroperú podría manejarse con menos de 1.000 trabajadores. Entonces tiene que haber, lamentablemente, tiene que haber una racionalización de personal porque eso es insostenible, sobre todo de que son trabajadores que tienen demasiadas bollerías, ¿no? Nadie en el Estado tiene esas bollerías que ellos tienen y eso es importante controlar porque de lo contrario los costos de planilla van a incrementarse. Es más, el presidente del directorio mencionó de que entre el 2023 y este año han incrementado en casi 400 trabajadores más en Petroperú, lo cual es algo realmente pues irracional, ¿no? Bueno, la otra medida que están tomando, José, es una mudanza, ¿no? Del edificio de Petroperú hacia Talara, que me parece que es lo más lógico, ¿no? Porque realmente la operación principal de Petroperú se encuentra en Talara y ahí estamos hablando de el movimiento de 600 trabajadores que tendrían que dejar el local de aquí de Lima para que éste pueda ser puesto en valor, ¿no? No sé si a través de una concesión, alquiler o una venta del activo que más o menos está valorizado en cerca de 100 millones de dólares, ¿no? Y se ha programado la venta de otros activos de manera inmediata, ¿no? De tal manera de poder conseguir recursos, poner en liquidez esos recursos para poder compensar las pérdidas, ¿no? Pero las medidas más importantes fuera de esta coyuntura que te he comentado son las medidas de establecimiento de un gestor privado a través de lo que se llamaría una oficina de gestión de proyectos y un oficial de transformación organizacional, ¿no? Lo que llaman el CTO en la carga de la gestión, ¿no? Un Chief Transformation Officer. ¿Qué significa oficial de transformación? Va a operar la empresa desde una manera privada, es decir, va a establecer un sistema de gerencia que pueda responder a las indicaciones del directorio respecto a las políticas de austeridad y eficiencia dentro de la operación de Petroperú, que me parece que es también algo razonable, ¿no? Pero ahí, como yo te había comentado en otra entrevista, el gran problema de eso es que eso no se vaya a politizar, ¿no? Porque todas estas medidas
tendrían que ser aprobadas por el Consejo por la Junta de Accionistas, ¿no? Y ahí sabemos que hay ministros y viceministros que tienen que tomar decisiones y ellos responden al poder político, ¿no? Lo que no se ha hablado, José, en este plan, no se ha dado claridad respecto a este tema, es cómo va a ser el reperfilamiento de la deuda, ¿no? Porque nos hemos enterado también por los medios de prensa de que la deuda de Petroperú de largo plazo ya es de 6.500 millones de dólares y la deuda de corto plazo podría estar superando los 3.000 millones de dólares. Estamos hablando de una deuda de más o menos 9.000 millones de dólares, ¿no? Sin contar quizás intereses posoperativos, ¿no? Lo cual podrá hacer que esta deuda llegue fácilmente a los 11.000 millones de dólares. Entonces estamos hablando de que no se ha dicho nada respecto a cómo va a ser el reperfilamiento de la deuda, porque eso es lo que está ahogando a la empresa. Y ahí tenemos que considerar que hay que negociar con acreedores internacionales, ¿no? Que están muchos de ellos basados en la jurisdicción de Nueva York o en Estados Unidos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de cómo va a ser esa renegociación, porque básicamente estás hablando de reperfilar el pago a largo plazo de toda esa deuda, que puede tener un impacto en el grado de inversión del Perú, porque de alguna u otra manera el destino de Petroperú, José, está vinculado a la deuda soberana del Perú, ¿no? Porque en última instancia el Perú tendría de alguna manera algún tipo de garantía sobre esa deuda, ¿no? Eso es lo que uno puede leer en los reportes de Fitch, Standard Poor's y otras calificadoras de riesgo que hablan de que al ser el Estado peruano el dueño de Petroperú, habría una garantía implícita del Estado peruano sobre esa deuda. Entonces, de no pagarse esa deuda, sí tendríamos un problema macroeconómico tremendo, porque eso podría afectar el grado de inversión de nuestro país, que hace poco ha sido degradado. Estamos a punto de perder el grado de inversión y es por eso que yo creo que el directorio, con el apoyo del MEF, están implementando estas medidas, ¿no? Ahora, doctor, ¿cuáles son los riesgos que se pueden registrar si es que hay siempre la injerencia política? Si está en un proceso de reestructuración, incluso se anuncia la contratación de una empresa que va a trabajar en esa línea. Pero ¿qué riesgo podrían implicar que haya una injerencia política en este tema? Tu punto es muy importante, José, porque realmente el riesgo es inminente, ¿no? No se ha aprobado una ley, ¿no? Que permita deslindar la gestión de Petroperú del manejo político, ¿no? El directorio transitorio está haciendo sus mejores esfuerzos para que la empresa no termine de colapsar con estas medidas de austeridad, que son varias medidas, entre las cuales he mencionado las más importantes a corto plazo, pero a largo plazo lo que necesitamos para que Petroperú pueda mantenerse a flote es garantizar la independencia y autonomía del directorio y de la gerencia de las influencias políticas, porque mañana más tarde tú sabes cómo son los vaivenes políticos, cambian al ministro de Economía, cambian al ministro de Energía y Minas. Hemos tenido un problema hace poco de captura regulatoria, ¿no? Porque un trabajador de Petroperú fue, ¿no? Ministro de Energía y Minas y hizo todo a favor de Petroperú y al final lo que ha generado es un agravamiento de la situación que varios especialistas hemos estado señalando, ¿no? Entonces, ¿quién nos garantiza que no haya otra situación de captura regulatoria de parte de Petroperú sobre el ministerio, sobre Perú Petro, ¿no? Que también, acuérdate que Perú Petro le dio lotes petroleros que ha generado todo es un problema en el clima de inversión del sector hidrocarburos en el Perú, ¿no? Entonces, yo hasta ahora no veo ninguna garantía de que haya una contaminación del riesgo político sobre Petroperú, ¿no? Yo creo que ese es la principal debilidad de todo esto, porque mañana más tarde vaya a ser de que un nuevo gabinete, ¿no? O un nuevo gobierno cambie la gestión de Petroperú y volvamos a más de lo mismo con la implicancia, José, de que se tengan que dar más rescates financieros a Petroperú. Acuérdate que el directorio en un comunicado anteriormente ya había pedido 2.200 millones de dólares. Entonces estamos hablando de una cantidad importante, ¿no? Que está ahí, o sea, en cualquier momento, ¿no? Se va a tener que discutir sobre esos 2.200 millones de dólares, que es el déficit de recursos para afrontar la deuda de corto plazo de Petroperú. Entonces, tiene que aprobarse, digamos, una ley de fortalecimiento que garantice, primero, que ya no se van a dar más rescates financieros a Petroperú, porque eso es inmoral, ¿no?
Y segundo, que Petroperú salga con su propio flujo efectivo a través de medidas de austeridad, liquidación de activos. Tú sabes que Petroperú tiene concesionado el oleoducto norperuano que le genera muchos problemas. Yo he venido diciendo que ese oleoducto norperuano ya tiene que pasar a Perú Petro para que sea concesionado a una empresa especializada en activos depreciados, como es el oleoducto norperuano, para que lo ponga en valor. En fin, son medidas que se tienen que aprobar, pero no hay nada de eso, ¿no? Y además, ten en cuenta que esa ley tendría que pasar por el Congreso, con lo cual el proceso de politización puede ser mucho más grande, ¿no? Y más grave. El otro tema, también se ha anunciado que se va a realizar una auditoría al proyecto de modernización de la refinería de Talara. Mire, eso yo creo que es algo necesario, porque acordémonos de que antes de que se aprobara esta ley, ¿no? De modernización de la refinería de Talara, que es la ley 30130, que en realidad habilitó la construcción de una nueva refinería, y ahí nos engañaron a todos, no fue ninguna modernización, ¿no? Una modernización hubiera sido establecer un esquema de desulfurización de los combustibles. ¿Qué quiere decir eso? Retirar el azufre del diésel y las gasolinas para cumplir con los estándares ambientales nacionales e internacionales sobre los cuales el Perú ha tomado compromiso. Eso era básicamente lo que tenía que hacer. Y la competencia Petroperú lo hizo por un costo de $750 millones. En cambio, Petroperú tenía un proyecto de desulfurización de $1.300 millones, que es lo que dejaron al final los consultores internacionales que habían evaluado esa inversión. Pero en el gobierno de Ollanta, ¿no? Hubo una opacidad completa respecto a la gestión del proyecto y pasamos de tener una modernización a una nueva refinería, que como tú sabes, el gasto de capital de esa refinería son de $6.500 millones solo en el gasto de capital. O sea, de 1.300 millones pasamos a 6.500 millones. Entonces, esos son recursos del Estado peruano, ¿no? Y la Contraloría General de la República ha estado muy silente, callada, no dice nada respecto, que prácticamente esto es un escándalo, ¿no? Que en otras partes del mundo hubiera pues implicado pues una investigación penal, ¿no? A los funcionarios, ¿no? Que han cometido este latrocinio, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy necesario por la transparencia para identificar a los responsables de esta catástrofe que no solamente afecta a Petroperú, sino afecta el futuro de todos los peruanos porque ya se han comprometido $4.000 millones casi en salvataje. Y es más, ahora el directorio ha soltado el número de $2.200 millones que podría ser que se necesiten. O sea, al final del día estaríamos hablando de cerca de $6.200 millones en rescates, se da cuenta, ¿no? Entonces, yo creo que sí es necesario hacer esa investigación para determinar las responsabilidades del caso, sancionar a los responsables que han cometido este latrocinio al tesoro público y finalmente que los peruanos sepamos la verdad para que no se vuelva a repetir, que las aventuras estatistas o empresariales, la verdad, terminan en una catástrofe económica como lo que estamos viendo. Doctor Arturo Vázquez Jordano, yo le agradezco como siempre la gentileza que tiene usted con RCR, Red de Comunicación Regional. Siempre es un gusto conversar con usted. Buen día. Muchas gracias, José, y un saludo a toda la teleaudiencia de RCA.